buenas tardes, bienvenidos a Altagracia Ortiz y una servidora Doris Pantaleón, felices de que estén aquí acompañándonos aquí, ya enero bastante avanzado porque qué rápido se están yendo los días, y el mes parece que va rápido también. Buenas tardes, Tati, ¿cómo estás? Buenas tardes, Dori, ¿cómo estás tú? Yo estoy bien, ¿y tú? Muchos acontecimientos en este mes de enero que siempre, a mí yo lo percibo como pesadito, como uno dice, bueno, es un mes con 31 días, no termina de pasar, pero es todo lo que está ocurriendo también. Mientras tanto ya hay presidente instalado en los Estados Unidos. Así es, pero no debería ser pesado enero porque tiene muchos días de fiesta. O Bastante. Sea que para el que tiene días libres, nosotras no, como periodistas trabajamos sin importar que sean días festivos, porque siempre hay que buscar noticias, pero tiene bastante días de fiesta. Así es, sí, así es. Y como dices tú, cambio de autoridades en Estados Unidos, y aunque uno dice, bueno, es Estados Unidos, pero sabemos los vínculos que tenemos con ese país y que las medidas que se toman allá cómo repercuten en República Dominicana. Aquí, a propósito de Estados Unidos y todo lo que lo vincula, también hubo presentación en el Gabinete de Salud esta semana del nuevo representante de la Organización Panamericana de la Salud en el país, que es un belga. Ah, sí. Tenía un tiempecito ya, pero estaba conociendo, informándose para poder, esta semana el Gabinete de Salud pues lo presentó ya formalmente. Sí. Ah, qué bueno, porque la verdad es que todo esto, unos meses, porque no tiene tanto, pero estas semanas que hemos estado como sin un representante ya oficialmente instalado, vamos a decirlo así, en República Dominicana de la Organización Panamericana de la Salud, pues uno sentía algo de vacío en ese sentido, porque vamos a recordar el papel fundamental que juega la OPS, como la conocemos en el país, en materia de, vamos a decir, de acompañamiento de República Dominicana en materia de políticas de salud. Lo que lamentablemente nos ha estado acompañando es una alta tasa de positividad en materia de esta enfermedad de la COVID-19. 27, el promedio ronda entre los 26, 27 y por supuesto hemos llegado a los 30 y tantos durante este mes de enero. Y otra cosa que preocupa es la alta ocupación de camas, sobre todo cuidados intensivos, porque hemos estado toda esta semana sobre los sobre los 300 pacientes ingresados en unidades de cuidados intensivos, y me decía un especialista, la gente no se imagina lo que significa tener 300 personas ingresadas en unidades de cuidados intensivos, porque recordemos que ahí llegan los pacientes que están en condiciones críticas. Y un costo altísimo, porque la enfermera, el médico, el personal de salud que te está atendiendo a una paciente o a un paciente con COVID no puede atender a otro paciente que tiene, por ejemplo, qué sé yo, una insuficiencia cardíaca. Claro. Ese personal está exclusivamente para eso, por tanto, para los centros y para el sistema tiene un costo alto. Y el costo y el agotamiento de ese personal de salud, porque recordemos que es un paciente que requiere una vigilancia 24/7, como se dice, o sea, es un paciente que necesita un personal ahí pendiente por si hace alguna gravedad. Y dentro de estos pacientes, Tati, los más graves, vemos que hay también una alta cantidad de pacientes que requieren de ventilación, de respiración asistida. A mí, Doris, me llama la atención el que el Servicio Nacional de Salud informa cada día que tiene disponibilidad de camas. Sin embargo, cuando tú revisas, por ejemplo, un mapa de georreferencia que nosotros vemos, la mayor ocupación es el sector privado. La gente, señores, se quiere ir a las clínicas que lo ingresen. Hay percepciones, debe ser basado en percepciones sobre tratamiento. Pero además recordemos que el sector privado tiene además menos camas habilitadas para COVID, porque el sector privado sigue atendiendo grandemente a otros tipos de pacientes. Y el sector público, aunque es en los hospitales, y sabemos que son referencias a nivel nacional, y que las grandes incidencias del COVID están en ciudades muy específicas, ellos te contabilizan pues mayor cantidad de camas habilitadas para eso, y por eso los porcentajes de ocupación tú lo ves menos en el sector público, pero realmente es alta también, es alta. La demanda de pacientes. Es alta. Nosotros quisiéramos concluir este segmento de comentarios diciéndole, señores, que esto es la principal recomendación en el mundo de la autoridad sanitaria, llevar su mascarilla y el lavado de las manos con suficiente agua y jabón. Esto no es para COVID solamente, es para todos, y qué bueno que esta enfermedad, que esta pandemia, de las cosas buenas que va a dejar es el lavado de las manos, porque la OMS dedicó un año
al lavado de las manos y decía que una gran cantidad de muertes se generan en la sala de cirugía porque el personal, ¿te acuerdas, Doris, de ese año? Claro. Porque el personal de salud no se lavaba las manos lo suficientemente. La cultura del lavado de manos, que aquí en República Dominicana lamentablemente no la tenemos, o la hemos ido cosechando, porque vamos a decir verdad, la gente ha ido aprendiendo y que incluso eso se veía, esas debilidades hasta dentro del personal de salud, dentro de ese estudio que se decía. Entonces, eso es una de las cosas positivas, además del reforzamiento de las unidades de cuidados intensivos, que sabíamos y sabemos las dificultades que enfrentaba cualquier paciente dominicano al momento de ingresarse en uno de esos servicios, que creo que también van a salir fortalecidos, Tati. Así es, señores, pues entonces nosotros nos vamos a ir a unos comerciales. La entrevista de hoy no va a tener desperdicio. Usted tiene un montón de inquietudes justamente sobre las pruebas y hoy tendremos muchísimas respuestas a esas inquietudes de ustedes. De manera que quédese ahí. Nosotros volvemos ahora con nuestra invitada de lujo de la tarde. 2x3 en salud. Muchas gracias por continuar en el desarrollo de 2x3 en salud. Y esta tarde, nosotros nos place tener con nosotros a la doctora Patricia González de Vergés, directora ejecutiva de Laboratorio Clínico Amadita. Así se conoce, la gente dice Amadita en el país. Muy buenas tardes, Patricia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Altagracia, Doris. Para mí un placer estar aquí en este prestigioso programa de salud que orienta muchísimo a la población y que es un punto de referencia para orientar a todos los dominicanos. Gracias, Patricia. Nosotras felices. Creo que Patricia es la primera mujer de este año que traemos, ¿verdad? Sí. Ah, bueno, mira. Sí. Un honor entonces para mí inaugurar el mes de enero. Así es, y nosotros felices. Y además para hablar, Patricia, de este punto tan interesante y que la gente cada día habla. Todo el mundo yo creo que ha aprendido a decir procesamiento, prueba PCR, prueba COVID, o sea que tenemos a la gente bien empeñada, sobre todo con todo lo que tiene que ver con las pruebas diagnósticas del virus SARS-CoV-2, que es el que produce la enfermedad del COVID-19, Patricia. Y vamos a empezar hablando precisamente de ese tema. Ustedes como Laboratorio Amadita, como la gente lo conoce, porque así es que la gente le dice, ¿qué cantidad de pruebas están procesando, Patricia? ¿Y cómo han visto esa demanda? Antes de que entremos ahorita a explicar cuáles son las pruebas que se realizan en el país. Fíjate, el tema de la cantidad de pruebas ha sido un tema realmente que ha ido en aumento. Si vamos y nos remontamos a los inicios de cuando empezó la pandemia, marzo del año pasado. Vamos a decir marzo, la única prueba diagnóstica que estaba autorizada por el Ministerio de Salud Pública era la prueba de PCR. ¿Recuerdan? Que en esa ocasión tenían que ser indicadas solamente por 4 tipos de médicos, etcétera. Y inmediatamente pues los seguros los cubrieron esas pruebas y empezó de manera paulatina. Pues asimismo, como esas pruebas era la única que existía en ese momento, asimismo en ese momento yo entiendo que también nadie conocía del virus y era una situación que todos estábamos, como quien dice, aprendiendo. Y eso hay que reconocerlo. Y ha sido todo un aprendizaje. Para mí personalmente la pandemia ha sido un motivo de crecimiento tanto a nivel de mía como profesional, porque nos hizo estudiar muchísimo, estar al día en todo y además de todo un reto para poder estar dando los servicios de primera línea al personal, o sea, a nuestros pacientes, al personal sanitario, a la persona de primera línea y a todas las personas que lo necesitaban. Porque en ese entonces, Patricia, ese reactivo que se utiliza para procesar, hacer esa prueba, ¿ya lo tenían en el país o hubo que empezar a pedir, a conocer de qué se trataba? Se tenía, o sea, se veía, por ejemplo, en el caso nuestro, nosotros sabíamos ya de la enfermedad. Acuérdate que empezó en diciembre, en China, en Wuhan, pero sin embargo, no estaba disponible tan a la mano. De hecho, los reactivos se empezaron a procesar a medida que se vio viendo que esto no era un tema local en China, sino que se fue expandiendo hasta que llegó el 11 de marzo
del 2020, perdón, que declaran pandemia. Exacto. Acuérdense que al principio nosotros no teníamos casos locales ni comunitarios, sino que nosotros recibimos los primeros casos importados. Así es. Entonces, el país se pone en alerta, efectivamente, y arma todo su plan, y nosotros también nos vamos preparando en esa misma medida para poder dar respuesta a la población. Patricia, vamos a comenzar con esta parte que decía Dori, de la prueba PCR, que se ha hecho ya normal el uso del término en el pueblo ha aprendido muchísimo también. Esa prueba PCR, ¿qué es? ¿Qué significa? ¿Se aplica solamente para la COVID o para otras enfermedades? Bueno, PCR es una metodología, polimerasa chain reaction. Entonces, eso es todas las pruebas que puedan medir el DNA del virus, o sea, la partícula del gen del virus, o sea, mide las copias que tiene el virus en el paciente, cualquier virus. Ahora, para diagnosticar el SARS-CoV-2 o COVID-19, la prueba de utilidad diagnóstica es la PCR. Pero también ahora Perdón, Patricia, ¿es efectiva en un 100%, en un 80%, en un 90%? ¿En qué? Mira, yo te puedo decir que ninguna prueba es efectiva en un 100%. Eso hay que estar claro. Ahora, la prueba como gold estándar para diagnosticar COVID es la PCR, pero también el mismo hecho de que se ha seguido estudiando, también existe otra prueba diagnóstica que es también una prueba mucho más rápida, que es la prueba de antígeno. Ahora, ¿qué sucede? Esas son las pruebas diagnósticas, es decir, PCR y pruebas moleculares en metodologías de point of care. ¿Qué quiere decir point of care? Que se pueden hacer en cualquier lugar, digo, no en cualquier lugar, pero que no requiere un procesamiento tan largo como es el PCR, porque el PCR es un procedimiento diagnóstico que no es que se hace en 5 minutos. ¿Okay? Por eso los laboratorios dan de 24 a 48 horas. Sí, de 24 a 48 horas y a veces hasta 72 si es un fin de semana. Porque los fines de semana nosotros estamos desde marzo trabajando agotados todos los días. Imagino. Vamos a decir que estamos un poco agotados, pero realmente es el tiempo de respuesta. Básicamente, cómodamente puede ser 48 horas, una emergencia 24 horas, máximo 72. Porque va creciendo algo que le va diciendo a ustedes van leyendo. Exacto, no, y nosotros lo que vamos es tratando de cumplir nuestros tiempos de respuesta. O sea, nosotros recibimos la solicitud de la prueba y hay diferentes motivos ahora para la prueba. Cuando esto comenzó era simplemente o porque la gente se la quería hacer o porque la gente tenía síntomas. Ahora mismo hay muchas variedades de escenarios para solicitar la prueba. Que más adelante vamos a hablar de eso, pero supongo yo que va a aumentar más con este requisito que ha establecido Estados Unidos de que para usted entrar a su territorio tiene que llevar un resultado negativo que puede ser puede ser antígena y PCR, pero va a aumentar la demanda. Va a aumentar la demanda. Pero sobre la prueba misma, sí, vamos, a ella, ¿ella es un cultivo? No, ¿ella se cultiva? No. Simplemente es que se hace, o sea, se toma la muestra. Se toma exacto, vamos a empezar. La prueba se toma de diferentes vías. Sí. La muestra ideal es de una secreción nasofaríngea, puede ser nasal también, o sea que el hisopo no es hasta allá arriba. Tanto. También lavado bronquioalveolar, pero imagínate, eso sería un paciente ya en un cuidado intensivo, eso es muy incómodo, puede ser saliva o puede ser esputo. Bien. Pero depende de los reactivos que el laboratorio esté usando y las pruebas que haya validado cada laboratorio, utilizará la muestra. Es muy importante la fase preanalítica de este proceso. ¿Qué quiero decir con fase preanalítica? Tenemos que asegurar que tenemos un personal capacitado para tomar adecuadamente estas muestras. Porque no es simplemente introducir el hisopo. Eso lleva su técnica y su entrenamiento, por supuesto. Entonces, ¿qué se coge ahí? El material presente en las fosas aéreas
respiratorias de cada paciente. Si es un paciente, ¿qué va a hacer eso? Entonces eso va a pasar, acuérdense que es un virus de RNA. El material del virus es RNA. Expliquémosle a la gente. El RNA es el material genético que tiene. Sin embargo, hay otros virus que no, que son de DNA. Pero este es el RNA que para hacer la prueba hay que convertirlo en DNA. Perfecto. Y por eso es que ocurre esa reacción en cadena para entonces medir la cantidad de copias que tiene el individuo. ¿Qué sucede? Si tú estás en una fase muy al principio, pudiera ser, sin síntomas, que tu PCR, que tu prueba de PCR de COVID, de no detectada. Al principio, dices tú, ¿cuántos días más o menos? Al principio de la incubación del virus. Vamos a decir en los primeros 1, 2, 3 días. Pudiera ser, estando ya el virus en tu organismo, que no salga. Okay. Por eso, nosotros como laboratorio, yo no voy a hablar desde el punto de vista médico, pero sí como laboratorio, nosotros somos el aliado principal del médico, pero no el único. ¿Por qué? Porque el médico es el que ante cualquier sospecha, ya sea que usted haya estado en un lugar con pacientes contagiados o que usted tuvo con algo de síntomas sospechosos, primera llamada a su médico. ¿Qué hago, doctor? El doctor le indica la prueba de PCR o pudiera indicarle la prueba de antígeno, ¿ok? Sí. Entonces, ¿qué sucede? Después de ahí, también pudiera darse el caso que no dé detectada la PCR y al final la gente acude al médico y lo único, una gran ayuda es la parte de la tomografía, que han habido pacientes que le ha pasado desapercibido el virus, porque hay muchos pacientes asintomáticos, aproximadamente el 80% de los pacientes curso asintomático. Curso asintomático. ¿Qué quiere decir? Que uno ni se da cuenta. Pero sí le lesiona los pulmones. Le lesiona los pulmones, entonces. Y ahí viene la tomografía. Y ahí viene la tomografía. O sea que es una mezcla de ingredientes que ayudan al diagnóstico certero. Por eso tú hablas de que el laboratorio no es la única herramienta que tiene el facultativo. No es la única, pero sí es muy importante saberla hacer en el momento adecuado. Exactamente. El PCR, acuérdense que es una prueba diagnóstica, que los anticuerpos no son pruebas diagnósticas, después podemos hablar de eso en otro momento, pero el PCR y el antígeno, ¿y cuál es la diferencia? El antígeno lo que te mide son otra parte del virus del SARS-CoV-2. El virus, si se acuerdan, porque hemos visto todos el dibujito, es un virus muy especial, que tiene unas coronas, ¿ok? Entonces, ese virus, esa prueba de antígeno, lo que mide es proteínas específicas del virus, pero no mide la carga viral. Son distintas, pero ambas se consideran diagnósticas. ¿Por qué tan de antígenos se está vamos a decir, introduciendo más o conociéndose más ahora en este momento en el país? Pero antes, si no era una PCR, nadie quería, o sea, aceptaba un resultado. Exacto. Entonces, Patricia, ¿qué? Cuando ya el especialista toma esa muestra, ¿qué pasa? Vemos que la introduce dentro de un tubito, ¿verdad? ¿Qué tiene ese tubito dentro? Para un material que lo conserva el virus sin que le pase nada. Hay que tener, muy importante, la cadena de transporte a donde se va a procesar. Algo frío, si tiene su temperatura de transporte, deben de llegar al lugar donde se va a procesar. Ok, entonces ahí ya se procesa la prueba en unos equipos especializados y con un personal altamente capacitado. Ese es otro tema. Es otro tema. Sí, ustedes tuvieron que trabajar en eso. Mucho. Pero ¿cómo diferencian ustedes al momento ya de tener resultados que no sea otro virus, que sea realmente, porque tú dices que el PCR... No, pero el PCR es una metodología, metodología, tú vas a usar un reactivo específico para determinar y reactivos que cumplen con todas las especificaciones que mundialmente están pidiendo. O sea, por ejemplo, nuestro laboratorio utiliza reactivos totalmente aprobados
por el FDA y también por la Unión Europea. Patricia, ¿alrededor de cuántas pruebas está procesando el laboratorio Amadita? Y ustedes son, creo que 30 y tantos laboratorios. Tenemos como 46 sucursales. 46. Sin embargo, la prueba de PCR, hay que acordarse que debido a que se supone que el paciente que llega a hacerse una prueba PCR es un paciente sospechoso, pues nosotros hemos destinado lugares especiales para cuidar nuestros otros pacientes, aunque tengo que aclarar, todas nuestras sucursales y todos nuestros centros tienen la debida protección. Es decir, se toma el tema de que no se entren a la sucursal más gente de la cuenta. Exacto. Tienen la medida de bioseguridad. Exacto, los protocolos de seguridad están bien implantados. Entonces, te limita un poco tu paciente normal, porque al principio de la pandemia, pues acuérdense que cerramos muchos. Y que era la casa específicamente que había que ir a tomar esas muestras. Exacto, pero ya eso ha variado. Un verdadero calvario. Pero de todas esas inquietudes que tenemos, vamos a volver con la doctora Patricia González de Vergés, directora ejecutiva del Laboratorio Clínico Amadita. Después de esta pausa volvemos con ella, porque hay un montón de inquietudes más de tipo científico y práctico de cada día. Volvemos ahora. 2x3 en salud. Seguimos en esta interesantísima conversación con la doctora Patricia González, presidenta ejecutiva del Laboratorio Amadita, como lo conocemos, o de Amadita Laboratorio Clínico, como se llama. Patricia, seguimos hablando de las pruebas diagnósticas que tanto nos apasiona a todos. Al principio hablábamos de muchísimas otras pruebas, aparte de la PCR, Patricia, y uno decía, bueno, las rápidas, que se dice, esas no son tan efectivas. ¿Cuáles pruebas de esas todavía se están haciendo? ¿Cuáles se empezaron a hacer? ¿Y cuáles en este momento son realmente las que te dicen específicamente, esto es COVID? Ok, vuelvo y repito, pruebas diagnósticas son las pruebas de PCR, pruebas moleculares, de point of care y pruebas de antígenos. Okay. ¿Y las moleculares esas no son rápidas ni nada de eso? Las moleculares que yo me refiero de point of care son pruebas que hemos tenido desde un principio también, no tan al principio, surgieron como 3 meses después, donde se puede detectar por metodología molecular la presencia del SARS-CoV-2 en asuntos de menos 45 minutos, 1 hora. Okay. Y definitivamente por ahí hemos obtenido muchos pacientes, por ejemplo, un paciente que entra a una emergencia, que no puede esperar el largo procesamiento de la PCR, pues esta prueba es de ayuda diagnóstica. Si el paciente, porque esta prueba no la cubre el seguro, la que sí cubre el seguro hasta el momento es la PCR, RT-PCR. ¿Okay? Exacto. Entonces, las otras pruebas que también la gente, ahí es que yo digo que la gente medio se confunde, es las pruebas de serológicas. Esas son las rápidas que le dicen. Bueno, le dicen rápida, pero realmente son pruebas de anticuerpos. De anticuerpos. ¿Y qué es el concepto que yo quisiera que la gente entienda bien? Cuando hablamos de pruebas de anticuerpos, estamos hablando de qué hizo tu organismo después que se vio expuesto al virus, y cómo tu organismo reaccionó con una respuesta inmunológica. Okay. Es igual que, imagínate, que te da una gripe y entonces después que te da la gripe, tú creas anticuerpos contra ese virus. Pero con estas pruebas serológicas se puede determinar si hay presencia de anticuerpos de diferentes tipos. ¿Qué sucede? Cuando uno le da un virus, como el del COVID, vamos a ver la línea del COVID. Como yo expliqué, los primeros días es en sí la infección, la enfermedad, el virus en sí. Podemos ver la carga viral del virus, podemos ver la presencia de las proteínas del virus con la prueba del antígeno los primeros días, vamos a decir 7 días. 7, el PCR puede durar hasta más días positivo, la prueba de PCR, pero inmediatamente tu cuerpo reacciona. Y depende de cada individuo también, de su situación de salud y de la cantidad de carga de virus que recibió ese individuo, va a ser tu reacción inmunológica. ¿Qué quiere decir? Tú vas a empezar a producir anticuerpos IgA e IgM. Primero aparecen los A, luego aparecen los M.
Entonces, imagínense una curva, ¿verdad? Aquí están los M, pero ya tu organismo empieza a producir los G. Después, como vamos a decir, de 12 días, por ahí. Okay. No en todo el mundo, pero se comporta así básicamente. Y entonces, esos G son los que ya te empiezan a decir, ya yo tengo protección. ¿Qué sucede? Con el tiempo, estas mismas pruebas serológicas han ido evolucionando. Existen las pruebas rápidas, que son solamente cualitativas, que te van a decir, no tienes M, no tienes G. ¿Qué quiere decir eso? Yo no tengo anticuerpos. Yo no he estado en contacto con el virus. Entonces, existía personas que te decían al principio, pero ya yo me hice la prueba rápida, yo no tengo COVID. Digo yo, no. Usted lo que no tiene es protección, pero usted está igualito que yo, que no nos ha dado. Okay. Entonces, cuando viene y te haces una prueba, entonces esa es cualitativa. Existe la semicuantitativa, que mediante valores de índices te dice, tienes X cantidad de índice de A y de G, y de M, y tiene tanto índice G. Bueno, pues tengo protección, ya G, quiere decir que ya estoy protegida. O sea, que ya le dio quizá, o tuvo que ya le dio, con el virus. Tuvo contacto y ya le dio. Perfecto. Y existe recientemente más, así, por eso te digo que han ido desarrollando la prueba cuantitativa de anticuerpos IgG. ¿Qué hace esa prueba? Esa prueba te dice exactamente la cantidad de anticuerpos IgG que tiene el individuo. ¿Y para qué puede servir esa prueba? Muy, muy útil en caso de que quiera ser utilizado ese paciente como prueba de cribado o de screening para un posible donante de plasma para recuperación en pacientes que estén pensando utilizar eso como una alternativa de ayuda. Perfecto. Patricia, ¿y alrededor de qué porcentaje de las pruebas que se han hecho, que se han procesado en el país, está haciendo la empresa de ustedes? Bueno, nosotros en %, yo te podría decir que nosotros estamos haciendo alrededor en PCR, pues lo podemos ver diferente, en PCR alrededor de 1,000 pruebas diarias. Nosotros tenemos también el procesamiento de los anticuerpos, que hacemos esos diferentes tipos de anticuerpos. Esas también, perdón Patricia, hay que reportarla al sistema de vigilancia epidemiológica. Tenemos que reportar pruebas de PCR, ahora que nos estamos preparando para la prueba de antígeno también. Van a ser obligatorias para reportar al sistema, porque como yo te expliqué, son pruebas diagnósticas. Y entonces ese es otro tema que los laboratorios tienen que contribuir en esa parte con el Ministerio de Salud, porque al final esto es un trabajo mancomunado. Son todos los actores del sistema tienen que trabajar alineados. Y ese es el ente regulador y rector del sistema de salud. Y que debe de estar pendiente de en qué lugares hay el virus, por eso nos piden todos los demográficos. Nuestros pacientes tienen que llenar el formulario de cuándo le iniciaron los síntomas, la edad, dónde viven, etcétera. Patricia, ¿y qué persona? ¿Tienen ustedes un personal, supongo yo, dedicado nada más a llenar formulario y asuntos para mandarlo a Salud Pública a tiempo, en tiempo que eso se tiene, pues, cuando el paciente accede a la solicitud de la prueba, tiene que llenar un formulario. Y entonces luego nuestro departamento también se conecta con el ministerio y obligatoriamente reporta. Estamos tratando de que eso se haga hemos estado en contacto con ellos para que esto se haga de manera aún mucho más sencilla y más digitalizado, porque realmente requiere un esfuerzo. Un esfuerzo, aparte de hacer la prueba, que no es cualquier prueba. Exacto. ¿Entiendes? La PCR. El factor reactivo, recuerdo que el año pasado ese era uno de los graves problemas. Que nosotros no somos un país desarrollado, ¿verdad? Sí, es cierto. Dependemos mucho de tecnología de Estados Unidos. ¿Cómo hicieron ustedes? ¿Cuál fue el proceso que vivieron ustedes para tener los reactivos y todo lo que se necesitaba para poder procesar
las pruebas? Bueno, para nosotros, el Departamento de Logística y de Compras ha tenido que trabajar muy de la mano con el área técnica de procesamiento. Es decir, los diferentes departamentos hemos, durante esta pandemia, tenido que crear como un task force, o sea, en equipo. Y al principio, pues, la producción mundial era una producción más orientada hacia los países del primer mundo. Por supuesto. Pero nosotros nunca tuvimos escasez de reactivos, nunca. Okay. Esa no ha sido un problema para Madita. Hemos tenido siempre reactivos. ¿Qué sucede? Que no es, para hacer una prueba, no es solamente tener reactivos. Hay una serie de insumos que quizás muchos desconocen, como son puntas, pipetas, los mismos equipos que nosotros también pedimos una gran cantidad de equipos, porque al principio teníamos equipo, pero no pensando quizás en esta gran estallida, y los fuimos pidiendo con tiempo. Pero, ¿qué pasa? Los equipos quizás no llegaban a la velocidad que el porque país... el mundo estaba paralizado. No, y porque No, se y lo todo el mundo daban, y que se lo daban al primer mundo. A países grandes, por supuesto. Por eso la ¿Entiendes? pregunta. Y eso lo porque mismo va a pasar con pasa con la vacuna, se van primero a esos países Patricia, grandes. sí, por eso la pregunta, porque si tengo problema en el primer mundo, porque ustedes están acaparando todo, pues aquí se va a revelar. Pero si uno se prepara y tiene diversos suplidores y se maneja con suplidores serios, uno lo logra. Okay. Pero no te miento Que fue difícil. al decirte que es todo un trabajo en equipo. Y que quizá le ayudó mucho a Patricia también los años de experiencia, ustedes con No, de y instalación, de también ha laboratorio. sido un aprendizaje. También. Yo lo veo como una oportunidad. Perfecto. O sea, yo veo la pandemia en general nos ha dejado muchas lecciones. A todos. Desde el punto de vista de esto y también hasta de muchas otras lecciones de vida que uno Así ha tenido. es, totalmente de acuerdo. Patricia, sabemos que en diciembre se habló mucho y se le dijo a la gente no hagan cena de Navidad, no se reúnan en tanto, no vayan de Año Nuevo, pero la gente, por supuesto, no hizo mucho caso, la mayoría, vamos a decirlo así. ¿Cómo se ha manifestado eso en cuanto a la presión o demanda por pruebas diagnósticas en el laboratorio? Sí. Este mes, vamos a decir aquí. Vamos a decir de diciembre hacia acá. De diciembre para acá. Sí, mira, por ejemplo, yo sé que en Estados Unidos, luego de Thanksgiving, pasó lo mismo que aquí, se disparó la positividad y los números eran alarmantes. A diferencia de que muchos pacientes en Estados Unidos acuden a buscar los servicios cuando ya están en la fase muy como avanzada. Aquí no. Aquí yo digo que una de las cosas buenas que tenemos en nuestro país es que el dominicano accede más fácil es a buscar, buscar, como dicen en el sí, un poquito a veces más previsor, pero ¿qué pasa? El comportamiento influye. Sí, como claro. tú bien dijiste y Altagracia al principio del programa, ¿qué es lo más importante? Cumplir las cuatro cosas más importantes, que son la mascarilla, el distanciamiento de 2 metros, evitar los aglomeramientos, evitar esas reuniones, lavarse las manos, etcétera. Entonces, ¿qué sucede? Que definitivamente, pues, la gente se juntó. Y otra cosa, hacerse la prueba hoy para reunirse mañana, no garantiza 100% que tú, que te la entregué y te la hizo Amadita, la prueba y te la di no detectada el PCR, no garantiza en un 100% que tú no estés incubando el virus. Exacto. Porque puede ser que tú tengas un periodo y que a los 5 días tú me dices, ay, pero ahora yo me siento con los síntomas, y te la repetimos y da. Dicho sea de paso, Patricia, eso fue una práctica que hizo mucho el dominicano ahora en diciembre. Déjame hacer la prueba para poder ir a cenar con mi familia. Bueno. Y quisiera preguntar también, y esto es un aspecto muy importante para ustedes como institución, el personal de laboratorio, las laboratoristas, están expuestas de alguna manera. ¿Cómo ha estado la tasa de contagio de ese personal de ustedes que por más que se cuide, están expuestas? Mira, hay diversos factores. Se ha hecho mucho hincapié a lo interno desde el principio, incluso hasta lo comunicamos, de cómo nuestro personal a lo interno del laboratorio debe de protegerse.
se le pusieron todos los equipos de protección personalizados, los EPPs. Además de eso, como te expliqué, que no podía haber más personas de X cantidad en una sala de espera, las mamparas, todo eso. Sin embargo, y al principio era más, que estaba todo cerrado, pues era más fácil de controlar. ¿Qué sucede? El virus está en el ambiente, el virus es un virus respiratorio. Esas personas se montan en transporte público, van al supermercado, a bancos, aunque se deben de guardar las medidas. Tienen familia y sus mismos núcleos familiares han sido focos de contagio de muchos de los empleados. Tenemos empleados contagiados, pero no ha sido porque en el laboratorio no se ha tomado las medidas, y entonces pues eso es una realidad, yo diría, de cada empresa. ¿Entiendes? Todas las empresas tenemos gente conocida que se juntaron en sitios. O sea, es muy diverso. Yo lo que creo que hay que crear una conciencia ciudadana de que esto es real. Así es. De que en la medida que nosotros nos concienticemos y emulemos con nuestro ejemplo, podemos ayudar. Es una responsabilidad bien de cada persona, de cada familia. Patricia, vamos a pedirte un permisito, nos vamos a ir a una pausa y regresamos ya con la última fase de nuestro programa, que de verdad que está sin desperdicio. Regresamos en un momentito. 2x3 en salud. Gracias por continuar con el desarrollo del programa, y continuamos esta conversación con Patricia González de Vergés, la doctora Patricia González, sobre todo este tema de las pruebas y de su institución, que ha hecho un esfuerzo también importante para que tengamos diagnóstico a tiempo. Pero sucede que no solamente hay pruebas para COVID en el país, hay un montón de patologías más que la gente necesita diagnóstico sobre ella, esa herramienta tan importante que es la analítica. ¿No ha habido desmedro de unas en relación a la COVID? ¿No ha dejado de lado ese tipo de servicio? Bueno, al principio, cuando esto comenzó, la gente se trancó, no fue a los médicos dejaron de consultar y definitivamente la salud general no se cuidó. Así es. Estábamos todos enfocados en el COVID. Ahora, a medida que se ha abierto la economía y que todos los pacientes son conscientes de sus enfermedades o sus seguimientos cercanos a patologías crónicas, entonces sí, eso ya está normalizándose. También hay que recordar que aparte de las pruebas diagnósticas del COVID, existen otro grupo de pruebas que son como las pruebas complementarias que los médicos indican que sirven de biomarcadores para la situación del cómo está su organismo respondiendo y qué otros órganos pudieran estar afectados, porque acuérdense que esta enfermedad es muy particular y aunque, bueno, es síntomas respiratorios, pero afecta a múltiples órganos, afecta el corazón, afecta el riñón, y sobre todo recordarse que hay pacientes más propensos a hacer gravedad, como son los diabéticos, los hipertensos, los que tienen cáncer, los obesos, los que tienen enfermedades autoinmunes, inmunosuprimidos. Entonces, todo ese tipo de pacientes hacen complicaciones. Entonces, existe eso, y definitivamente ese número de pruebas es otro aliado para el médico para ir monitoreando su paciente de COVID. Perfecto. Aparte, Patricia, de lo que está vinculado al COVID, ¿qué es lo que más demanda la población en este momento de prueba diagnóstica, fuera de lo del COVID? Su rutina, sus colesteroles, o sea, el chequeo anual que se hace un paciente, su azúcar, su diabetes, o sea, monitoreo de eso. Otros virus también, como la influenza, que también no la podemos perder, que estamos en la época de eso. El dengue también, que también tiene sus meses de mayo en adelante. Y ese tipo de cosas. O sea, a nivel general seguimos trabajando igual con todo,
pero eso se vio mermado al principio de la pandemia. ¿Y el país está preparado para hacer todo tipo de pruebas? ¿Ustedes también como laboratorio o hay algunas que todavía hay que mandarlas fuera del país? Bueno, uno de nuestros objetivos más importantes de hace como 2 años ha sido ir incorporando a nuestro menú de pruebas muchas pruebas que antes, por razones de que no había volumen para hacerla, no se podían hacer. Y de verdad me siento muy contenta del esfuerzo que ha hecho el equipo técnico del laboratorio en ir incorporando pruebas y poniéndola a más fácil acceso a la población. ¿Alrededor de cuántas tienen ustedes ya? ¿Cuál es el cóctel de pruebas que tienen ustedes? Bueno, yo diría que más un menú de más de 800 pruebas. Uepa, sí, mucho. Yo así, abuelo de buen cubero. ¿Y cuál es la más rara, la más que se pide? O sea, que ustedes han visto, bueno, esta prueba que le ha llamado la atención. Bueno, por ejemplo, nosotros ahora, anteriormente, pues la prueba de tamizaje neonatal era una prueba que se mandaba fuera del país. Que es un proyecto que ha quedado dormido, el tamizaje. Bueno, entonces, desde junio del 19, nosotros decidimos incursionar en tener esta prueba localmente para ofrecerle al país a un precio mucho más asequible que mandarla fuera del país, la prueba. Es una prueba de rastreo. ¿Cuál es la ventaja de esto? Esto incide en la población infantil, es decir, es algo que es un tema obligatorio a nivel de los países de Centroamérica, del mundo, Suramérica, y el país se va a ver grandemente beneficiado con esta prueba que nosotros podemos darle al paciente de manera, eso se toma del taloncito del bebé, del recién nacido. ¿Y por qué que yo digo que es importante? Porque con esta prueba uno puede detectar enfermedades congénitas o metabólicas del recién nacido, que si no se detectan a tiempo, entonces no se puede prevenir qué va a pasar con ese bebé y se puede actuar a tiempo para estar alerta a todo eso. Ustedes tienen en su catálogo la prueba de ADN, pero no se hace en el país, ¿verdad? Se hace fuera. Nosotros en Amadita aún la mandamos fuera del país, pero está en nuestro catálogo de prueba como servicio de prueba al exterior. Pero hemos ido reduciendo mucho el número de pruebas de envío al exterior. Patricia, el tema de las empresas es importante en este momento, sobre todo. Sé que a los laboratorios no le ha afectado así, pero otras empresas sí. Pero ustedes, ¿cuántos colaboradores tienen en un momento en que para la empresa es importante el recurso humano? ¿Cuántos tienen? ¿Dónde están los principales laboratorios Amadita del país? Hablemos un poco de la institución. Bueno, ok, pues fíjate, nosotros tenemos 1.100 colaboradores en el laboratorio completo, distribuido en los puntos geográficos, 46 sucursales. ¿En todo el país? En todo el país es 1.100. Eso incluye personal de área técnica, que es el core del laboratorio, y aparte de eso, todo el personal de procesos de apoyo, el personal de logística, de transporte, de atención al cliente, el call center. Acuérdate que nosotros tenemos también canales digitales para que las personas puedan acceder a nuestra app, o sea, todo eso requiere un back office que funcione. Entonces, o sea que estamos bien preparados. Patricia, y por último ya tus recomendaciones, ya el tiempo del programa se nos está terminando, pero como una persona que ha estado al frente desde el principio en todo lo que tiene que ver con esta pandemia, ¿verdad?, de COVID-19, tus recomendaciones a la población para ya cerrar el programa. Okay, bueno, ya yo recomendé cómo son las medidas, que la gente acuda al médico si se siente cualquier sintomatología, para que esté correctamente orientado, que si alguien va de viaje con esta nueva, el tema del CDC, que los que viajan a Estados Unidos acudan a cualquiera de nuestras sucursales a tomarse a partir de la semana que viene la prueba de antígeno, que la tendremos disponible, pero que la gente con tiempo se planifique, puede hacerse o una PCR o un antígeno, pero que no deje la cosa para lo último. Sí, pero lo único que es requerimiento son 72 horas antes. Exacto, 72 horas antes. Por eso, al haber habilitado
la disponibilidad de que el antígeno funcione, Perfecto. no en todos los países, pero mayormente en Estados Unidos, que es el mayor número de viajeros que tenemos. Patricia, muchísimas gracias. Para nosotros ha sido un placer tenerte aquí con nosotros, dando estas informaciones tan importantes a la gente, y cuando ustedes requieran un espacio para dar a conocer su misión, su labor, lo que están haciendo, aquí estamos a la orden. Bueno, yo les reitero mi agradecimiento, las felicito porque me he sentido como en casa, de verdad. Bueno, esa es la idea. Y yo espero haber contribuido de alguna forma con una orientación para ustedes y su público. Ha sido un programa muy educativo, que es precisamente lo que nosotros buscamos con este programa, llevar educación a la población, a nuestros amigos televidentes, darle las gracias por su fidelidad, siempre ahí con nosotros cada sábado a las 6 de la tarde. Será hasta la próxima semana. Gracias.